Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice sobre el particular: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, solamente si se arrepiente, deja el pecado y vive de acuerdo a la palabra, Dios lo podrá perdonar por la sangre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor fue crucificado, muchos se burlaron de él y lo insultaron. Incluso le decían, si en verdad eres hijo de Dios, baja de la cruz ahora. Este es el lado perverso del ser humano. Se estaban burlando e insultando al Señor Jesús, quien estaba muriendo por ellos. Hermano, si no hubiera conocido la palabra, usted hubiera hecho lo mismo. Pero como ahora ya conoce la verdad y ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, ya sabe lo agradecido que debe estar. Volviendo al mensaje, mientras muchos estaban burlando del Señor, había dos criminales que estaban crucificados, uno a cada lado de él. Mateo capítulo 27, versículo 44 cita: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Sin embargo, el pasaje en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43 dicen algo diferente. Mientras uno de los criminales insultaba a Jesús, el otro le increpaba hacerlo. La pregunta es, ¿por qué se presenta esta diferencia en la Biblia? El propósito de Dios es que, cuando se leyera posteriormente la Biblia, se pudiera sentir este episodio de la forma más real posible. En ese tiempo, la escena de la crucifixión no podía ser grabada en video como hoy en día, y solo podía ser recogida con palabras. Hermano, si se escribiera todo en forma detallada en la Biblia, que describe el cultivo del ser humano y el proceso de salvación, se hubiera necesitado miles de libros. En este sentido, incluso el pasaje de la crucifixión tuvo que ser resumido y Dios hizo que fuera recogido de manera que pudiera sentirse el episodio de la forma más real posible. Ahora bien, ¿por qué no trata de imaginar la escena? Hay 3 cruces en el Gólgota y la muchedumbre que ha venido para presenciar la ejecución está gritando enfervorizada. Los soldados romanos están impidiendo con sus lanzas y escudos que la multitud avance. La gente está parada en semicírculo y la cruz y los soldados están al centro. Por eso, de acuerdo a la ubicación de cada persona, se podía escuchar lo que decían de forma diferente. Las cruces habían sido puestas en un montículo y la multitud estaba en la parte baja. Si uno estaba al lado del criminal que lanzaba improperios a Jesús, podía claramente escuchar lo que este criminal estaba diciendo, pero no podía oír muy bien lo que el otro criminal estaba hablando. La cruz del Señor estaba en el centro y los que se encontraban en un extremo tenían que haber oído claramente al criminal que estaba cerca de ellos. Sin embargo, no podían escuchar al otro que se hallaba en el otro extremo. Por eso, en el momento en que uno de los criminales reprendía al primero que estaba al otro extremo, la gente no podía haber escuchado lo que decía el segundo criminal. Además, podía parecer que el segundo criminal le hablaba a Jesús, que estaba en el centro. Es decir, el segundo criminal, al voltear su cara y hablar, podía parecer que le estaba hablando al Señor. Aún así, no podían haberlo escuchado bien, ya que había mucho ruido, alboroto, bulla y escarnio. Además, dado que los criminales estaban agonizando en la cruz, en realidad no podían hablar muy fuerte. En esta situación, el criminal arrepentido reprendió al otro que lanzaba insultos al Señor. Empero, para alguien que estuviera al lado del criminal que decía improperios, podía parecer que el criminal arrepentido también lanzaba insultos al Señor Jesús. No obstante, alguien que estuviera al lado del criminal arrepentido o detrás del Señor Jesús
podía claramente escuchar lo que decía el Señor y ambos criminales, y podía por ende transmitir correctamente lo que habían dicho. Por cierto, Dios pudo hacer que el escritor supiera exactamente lo que estaba sucediendo y dejarlo describir exactamente lo que acontecía. Sin embargo, al permitir esta clase de diferencias, los que la leen con la inspiración del Espíritu Santo podrán vivenciar esta situación tan real como si la estuvieran viendo. Hermano, todos los 66 libros de la Biblia han sido escritos por la inspiración de Dios, por lo que no hay ni un solo error ni falta en toda ella. En consecuencia, cuando lea la Biblia, aun si hay algo que no concuerda con su razonamiento, espero que no juzgue nada con sus pensamientos carnales. Lo animo a que le pida a Dios el significado espiritual de cada pasaje y que, con la inspiración del Espíritu Santo, entienda claramente su voluntad en cada versículo. Amados hermanos en Cristo, clavado en la cruz, el Señor Jesús sufrió durante muchas horas un intenso dolor y finalmente expiró. Juan, capítulo 19, versículo 31, señala al respecto. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Hermano, era viernes cuando Jesús fue crucificado. El día siguiente era sábado, el día de reposo para los judíos, y debido a que era día de reposo, no podían dejar a ningún cuerpo muerto bajo maldición crucificado en una cruz. Por eso los judíos le pidieron al gobernador Pilato que les permitiera bajar los cuerpos de los crucificados. Hermanos, si se quiebran las piernas de los que están clavados en una cruz, no podrán sostener más el peso de su cuerpo y morirán rápidamente asfixiados. A los dos criminales que estaban a cada lado del Señor los bajaron luego de habérseles quebrado sus piernas. Pero no fue lo mismo con el Señor. Los soldados vieron que el Señor ya no respiraba. Sin embargo, no le quebraron sus piernas. El Salmo 34, versículos 19 y 20 mencionan: muchas son las aflicciones del justo. Esto es, al malvado le desagradan los justos. Aun cuando los justos no le hagan daño, el perverso tratará de matarlos. Continúa el pasaje: pero de todas ellas le librará Jehová. Por eso, si Dios no lo libra de dificultades, se podrá sentir desamparado. Pero Dios siempre lo protegerá y lo librará. Finaliza el pasaje: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Todas estas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. El Señor Jesús fue crucificado para llevar todos los pecados de la humanidad. Sin embargo, Jesús mismo no pecó. Él fue un hombre justo, inocente y sin mancha. Dios protegió a Jesús para que ninguno de sus huesos fuera quebrado, como fue profetizado en el Antiguo Testamento. También en Números capítulo 9, versículo 12 y en Éxodo capítulo 12, versículo 46, Dios manda al pueblo de Israel a comer el cordero sin quebrar ninguno de sus huesos. En la Biblia, el cordero simboliza al Señor Jesucristo. Por eso, Dios les mandó no quebrar ningún hueso del cordero que representa al Señor. Como fue profetizado, ningún hueso del Señor Jesús fue quebrado, pero un soldado le abrió su costado con una lanza. Juan capítulo 19, versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hermano, la cabeza y el rostro del Señor Jesús estaban cubiertos de sangre por la corona de espinas. Además, todo su cuerpo tenía cortaduras por los latigazos recibidos y estaba cubierto todo de sangre. Y aún después de ver al Señor Jesús en esa condición y sabiendo incluso que ya estaba muerto, aún así
le abrieron su costado con una lanza. Al igual que animales voraces que despedazan el cuerpo de animales muertos, así lo hicieron con el cuerpo de nuestro amado Señor, ensañándose con toda crueldad y maldad. Tan solo reparando en esto, podemos ver lo perverso que es el ser humano. Hoy en día, el pecado prevalece y es aún más denigrante que en los tiempos del Señor Jesús, a pesar que se muestran más claras evidencias para creer en el Dios creador. Aún así, el impío no quiere creer en Dios. El ser humano se arrastra tras la lujuria de este mundo, manchándose más con el pecado. Los más perversos odian y persiguen a quienes le predican el Evangelio. Aún si ven milagros hechos en el nombre del Señor Jesucristo y se muestran señales y prodigios, hay muchos que no creen en Dios. No obstante ello, Jesús fue crucificado por todos esos pecadores. Espero que ahora todos estén mucho más agradecidos por el amor de Dios, quien dio a su único Hijo, y por el amor del Señor, quien dio su vida por todos nosotros. Queridos hermanos, hay también un significado espiritual en el hecho que Jesús fuera traspasado en su costado y saliera sangre y agua de su cuerpo. En primer lugar, esto prueba que el Señor Jesús vino a este mundo como hombre. Juan capítulo 1, versículo 14, señala que Jesús es el Verbo quien vino a este mundo en carne, lo que significa que Dios, quien es espíritu, vino en cuerpo humano. Jesús no fue concebido por la unión del espermatozoide de un hombre y el óvulo de una mujer, sino por el poder del Espíritu Santo. Aún así tenía el mismo organismo de todo ser humano y creció como cualquier persona. Debido a ello, cumplió con la primera condición para ser el Salvador. La primera condición para ser el Salvador es que el Redentor debía ser un hombre. Ni los ángeles ni los animales podían redimir a la humanidad de sus pecados. Solo un ser humano podía librar a otro de sus pecados para salvarlo del infierno. Por eso Jesús vino a este mundo revestido de un cuerpo de carne y hueso. Como nosotros, sintió dolor al ser azotado y también sintió cansancio, sed y hambre. Mateo capítulo 4, versículo 2, cita: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. También Juan capítulo 4, versículo 6 agrega: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. En resumen, al brotar sangre y agua de su cuerpo cuando fue traspasado con una lanza, se probó una vez más que el Señor Jesús tuvo cuerpo humano. En segundo lugar, al derramar Jesús su sangre y agua, da a entender que el ser humano que tiene cuerpo físico puede ser también partícipe de la naturaleza divina. Es decir, ustedes y yo también podemos participar de su naturaleza divina. Mateo, capítulo 5, versículo 48, cita: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, añade: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermano, Dios le manda a ser perfecto porque Él es perfecto y a ser santo porque Él es santo. Si dice que su espíritu está listo, pero su carne es débil, eso será solo una excusa que no tiene sentido. Eso era antes que el Espíritu Santo viniera a este mundo. Nuestro Dios y Padre es santo y perfecto. Por eso desea que sus hijos también sean santos y perfectos. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, cita: haya, pues, en vosotros este sentir. ¿Qué clase de sentir? Prosigue el pasaje, que hubo también en Cristo Jesús. Hermano, Dios le dice que debe tener la misma actitud del Señor Jesucristo. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, agrega: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sí, hermano, debe ser partícipe de la naturaleza divina.
Jesús tuvo el mismo cuerpo que cualquier ser humano, pero vivió una vida santa sin cometer pecado alguno durante toda su vida. Debido a que tuvo la misma naturaleza que la nuestra, tuvo también las mismas emociones como todo hombre. Sin embargo, superó toda tentación del diablo y vivió solo de acuerdo a la palabra de Dios. Obedeció solo a Dios con un sí y un amén. Y así cumplió con el propósito que Dios tenía para su vida. Por eso puede y debe participar de esa misma naturaleza divina, exactamente como Jesús lo hizo. Todo aquel que cree en el Señor, que ore fervientemente y dé lo mejor de sí mismo, podrá recibir gracia y fortaleza de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para desechar todo pecado y toda maldad. En tercer lugar, Jesús derramó su sangre y agua para testificar que podrá vivir una vida con propósito y gozar de la vida eterna por medio de la sangre y el agua que brotó del cuerpo del Señor. La sangre del Señor, quien no tuvo pecado original ni cometió pecado personal, es una sangre sin mancha ni defecto. Podrá ser perdonado de sus pecados y disfrutar de la vida eterna porque Jesús derramó su preciosa sangre. Además, espiritualmente el agua simboliza la palabra. En la medida en que escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica, podrá despojarse del pecado y llegar a ser justo. Por tanto, la sangre y el agua que Jesús derramó tienen poder para transformarlo y también para salvarlo del infierno. Al brotar sangre y agua de su cuerpo, Jesús declara una vez más que lo ha perdonado de su pecado y que podrá recibir la fortaleza para vivir una correcta vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Jesús tomó el camino del sufrimiento con gozo y acción de gracias porque infinidad de almas serían salvas a través de esos padecimientos. No trató de huir de esos sufrimientos hasta que llegó el momento final de la crucifixión. Solo oró hasta que su sudor se transformó en gotas de sangre para cumplir con la providencia del Padre. Tan solo deseaba que un alma más fuera librada del tormento eterno del infierno. Espero que siempre recuerden los sufrimientos que el Señor Jesús padeció y su sacrificio y amor al derramar su sangre y agua por cada uno de nosotros. Jesús llevó todos esos sufrimientos y derramó su sangre y agua no por cualquier persona, lo hizo por usted, por sus pecados y para salvarlo del infierno. La pregunta es, ¿qué debe hacer entonces para al menos intentar compensar ese gran amor del Señor? Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2 citan: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios fragante. Hermano, espero que en lo profundo de su corazón llegue a comprender el amor del Señor. Lo tenga siempre presente, eche fuera todo pecado y toda maldad y recobre completamente la imagen perdida de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que en el día final vaya al hermoso reino de los cielos, alabe el amor del Señor y goce así de la vida eterna. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica.
que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.